A Wonder Woman la hemos visto volar en algunos dibujos animados y ciertamente en muchos cómics, pero si ella puede volar, entonces, ¿cuál es el problema con el emblemático avión invisible? Bueno, intentemos aclarar algo sobre este tema en la historia de la Mujer Maravilla. Wonder Woman, creada por William Moulton Marston, debutó en All Star Comics número 8 en 1941. Continuando con su propia serie en Sensation Comics número 1. En este último es donde vemos el odiado pero famoso jet invisible. ¿Pero por qué? ¿Por qué Wonder Woman necesita un avión invisible? ¿No podía volar? Bueno, originalmente ella no podía. Ella solo podía saltar muy lejos, muy parecida a Superman, que tampoco volaba inicialmente. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. El alma de Wonder Woman fue infundida en una figura de arcilla que modeló su madre y sus poderes se dieron a conocer desde su inicio, como la belleza de Afrodita, la sabiduría de Atenea, la agilidad de Mercurio y la fuerza de Hércules. Sobre el regalo del vuelo no hay nada en los textos de su creación. Entonces, ¿cuándo y cómo fue capaz de volar la Mujer Maravilla por primera vez? La primera vez que aparece el vuelo es en Wonder Woman número 98, desde 1958, 17 años después de su debut, donde mostró la capacidad de desplazarse ayudada de las corrientes de aire. Pero sobre todo, ella seguía usando su jet invisible. No fue hasta 1987, después de Crisis en Tierras Infinitas, cuando se reinició el universo DC y se le concedió oficialmente el poder de volar. Su origen es reescrito en Wonder Woman Volumen 2, número 1, y se le otorgan dones por parte de los dioses ligeramente diferentes. Demeter le otorga fuerza y poder. Afrodita le otorga belleza y un gran corazón. Atenea le concedió su sabiduría. Artemisa le otorga ojos de cazadora y unidad con las bestias. Hestia le entrega hermandad con el fuego que le abrirá el corazón de los hombres. Y por último, pero no menos importante, Hermes le otorga velocidad y el poder del vuelo. En el reinicio de los New 52, el origen de Wonder Woman cambia. Ya su origen no es una figura de arcilla, ahora es hija natural de Hipólita y Zeus. En cuanto a su potencial para el vuelo, era algo que no se presentó con su nacimiento, pero más adelante, en Wonder Woman número 12, ella se ve impulsada a salvar a su protegida sola, que es empujada al abismo. Y sin un plan real, cuando está a punto de saltar, Hermes está allí. Se arranca una pluma del cuerpo y se la arroja pinchando la pierna de Wonder Woman, y le concede de esta manera la habilidad de volar. Actualmente, en Rebirth, Wonder Woman Volumen 5 descubre que posee el poder de volar después de llegar al mundo del hombre. Entonces, hemos revisado algunas versiones. En la mayoría puede volar, pero te hace preguntarte, ¿cuál es el beneficio de tener un jet invisible? ¿Verdad? Bueno, esta era la cuestión que tenía DC Comics, que intentaron resolver haciendo del jet invisible un ser vivo, alienígena, cambiante y sensible. Pero debemos retroceder un poco más, ya que quiero dejar claro que el jet invisible ha tenido más orígenes que muchos personajes. Primero, empezó como un vehículo producto de la avanzada tecnología de las Amazonas. Luego, fue descrito como un regalo místico de Afrodita. En otra historia, Wonder Woman encontró un Pegaso, al que domó, y luego voló con él a través de algún tipo de nube mística. Y cuando salieron de ella, el Pegaso se había transformado de alguna manera en un avión. En los New 52, el avión invisible nunca perteneció a Diana. Simplemente era un vehículo de transporte de Argus que usaba la Liga de la Justicia de América. Pero creo que el origen más extraño, además del totalmente impresionante Pegaso, es el que aparece a finales de los 90, década mágica de los cómics.
En esta historia noventera encuentra una antigua civilización subterránea. Bajo la Antártida, los seres llamados lancinarios vivían en la oscuridad absoluta y por lo tanto eran ciegos de nacimiento. Y para compensar su ceguera usaban lo que ellos llamaban cristal de transformación o disco lacinar para satisfacer sus necesidades. Si su entorno se inundaba, su disco lancinar se convertía automáticamente en un submarino para protegerlos de manera segura. También puede transformarse en jet, por supuesto, en un cohete, una plataforma flotante o un edificio llamado Wonder Dome, que es la versión de Wonder Woman de la Batcueva o de la Fortaleza de la Soledad de Superman. Sin embargo, este disco no es solamente una pieza de tecnología de los lanzarios. De hecho, el jet invisible era un organismo vivo que pertenece a una red de organismos vivos llamados The Ring, que representan a las más perfectas estructuras del universo. El jet invisible en este punto es llamado Wonder Dome, o Dome para abreviar, y llegó a la Tierra aterrizando forzosamente hace mucho tiempo y encontrado por los lancinarios, y cuando se lo dieron a Wonder Woman por agradecimiento, él se enamoró de ella. Sí, no lo cuestiones, fue así. Luego esta entidad de cristal descubre su origen y cree que su destino no es regresar a The Ring, sino quedarse junto a Wonder Woman, acompañarla y ayudarla. Pero tristemente, Dawn muere después de sacrificarse para evitar que un maremoto se lleve vidas inocentes. Sin embargo, él se convierte en un jet invisible antes de morir, así que Wonder Woman aún puede viajar en él, pero no se puede transformar en nada más, ya que no está vivo. Técnicamente, ella estaría volando dentro de un cadáver. Desde que las habilidades útiles de transformación del jet dejaron de funcionar, ya no era tan útil. Dejó de aparecer tanto en los cómics, ya que Wonder Woman puede volar por sí misma. Pero siguió apareciendo en momentos puntuales para volar al espacio, transportar grandes cargas o grupos de personas que no pueden volar, como ella misma explica en Reflexiones, de la serie Wonder Woman de Greg Rucka, originalmente en torno al 2003-2004. El jet invisible ha tenido una buena cantidad de críticas y chistes a lo largo de los años, sobre todo refiriéndonos originalmente a las primeras décadas. Ni siquiera hacía invisible a la gente que iba dentro. Fue rápido y silencioso, pero los enemigos veían lo que parecía ser una persona sentada en el cielo viniendo directamente hacia ellos. Dicho esto, no creo que nada exprese la tontería del jet invisible bastante mejor que el propio cómics de DC. Wonder Woman número 86 de 1956. En esta historia, el jet invisible de Wonder Woman está prestado a un museo local que cuenta con vehículos famosos. Y no bromeo, estos vehículos odian al avión invisible. Es decir, son de alguna manera sensibles y no están del todo impresionados con un avión robot invisible, una goleta de la pradera, un barco vikingo, el primer automóvil y algunos más. Todos creen que son mejores que un vehículo que es infinitamente más avanzado que ellos. Ni siquiera puede obtener el respeto de sus compañeros. ¿Tú qué opinas? Curiosamente, pasó algo similar en la vida real en el año 2015, como una broma del Día de los Inocentes, noticia que se retransmitió a nivel mundial. El Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos organizó una exposición con un espacio para el jet invisible de Wonder Woman. Si los otros vehículos recobraron vida, como en la película Noche en el Museo, y se burlaron del avión, sigue siendo un misterio, pero me intriga pensar que lo hicieron. ¿Qué piensan ustedes? ¿Te gusta el jet invisible? ¿Prefieres a Wonder Woman con o sin la capacidad de volar? ¿Por qué no puedo tener yo un avión Pegaso? Hablemos de todo esto, y si quieres que se respondan más preguntas sobre los cómics de la Mujer Maravilla, déjamelo en los comentarios. Entre todos, haremos el canal que se merece el universo Wonder Woman. Si esta es tu primera vez pasando el rato con nosotros, considera suscribirte a nuestro canal. Hacemos nuevos vídeos cada semana.
donde intentamos responder preguntas y hacer más accesible a este gran personaje a través del asombroso mundo de los cómics. Entonces, asegúrate de presionar ese gran botón de suscripción para que no te pierdas de nada. Una vez más, soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Puedes encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram y los veré todas las semanas justo aquí para más contenido. Un abrazo grande y hasta pronto.